La prueba de esfuerzo es un estudio de gabinete utilizado en la práctica médica que nos brinda una gama importante de parámetros del estado físico de una persona. En la fisiología humana, uno de los temas que más apasiona al alumno es el relacionado con el funcionamiento del árbol cardiovascular. Por este motivo, en el laboratorio de segundo semestre de Fisiología Humana, hemos incluido esta práctica con el fin de motivar la actitud crítica y científica del estudiante. Cuando el médico se dio cuenta que exponiendo a una persona a un esfuerzo medible, era posible evaluar el funcionamiento del aparato cardiovascular, inició una serie de técnicas que fueron evolucionando con el avance de la ciencia, desde subir y bajar escalones hasta llegar a la utilización de sofisticadas bandas sin fin que permiten una mejor valoración del estado físico de una persona. Existen indicaciones clínicas para efectuar esta prueba de esfuerzo, que van desde el uso de esta por la medicina deportiva para conocer la capacidad atlética de un deportista, hasta la valoración en medicina de problemas cardiológicos. Material necesario para la realización de esta práctica: banda sin fin, electrocardiógrafo, pasta electrolítica, esfingomanómetro, estetoscopio, cronómetro, alumno con uniforme deportivo. Metodología: la persona que va a practicarse la prueba debe de reunir los siguientes requisitos: ayuno por 8 horas, no tomar alcohol por 24 horas, no fumar 6 horas previos a la prueba, haberle tomado un electrocardiograma en reposo previo para efectuar las comparaciones con el electrocardiograma en esfuerzo, haberle tomado los signos vitales, no presentar en el momento de la prueba alguna enfermedad del estado agudo, etc. Una vez llenados los requisitos antes mencionados, se procede a efectuar lo siguiente: se pide a la persona se coloque en la banda sin fin y se localizan los puntos en la cara anterior del tórax donde se ponen los electrodos de superficie. Se pone un electrodo en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, otro electrodo en el quinto espacio intercostal, línea clavicular derecha, y el último electrodo en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. En esta forma, obtenemos una derivación en la toma del electrocardiograma. Después de poner los electrodos, se pone el brazalete de esfingomanómetro sobre el brazo de la persona para tomar la presión arterial. Un sensor de pulso se pone en el lóbulo de la oreja para tomar la frecuencia del pulso. A la banda sin fin se le pone una inclinación del 10%. Se inicia con una velocidad de 1.7 millas por hora por un minuto, después del cual se para la banda sin fin, se toma un electrocardiograma, la presión arterial y el pulso. La segunda velocidad es de 3 millas por hora. Subiendo la velocidad gradualmente, se toma el tiempo para efectuar la prueba en un minuto. Se vuelve a tomar un electrocardiograma al terminar, lo mismo que la presión arterial y el pulso. La tercera velocidad es de 5 millas por hora. Subiendo la velocidad gradualmente, se toma el tiempo para efectuar la prueba en un minuto. Se vuelve a tomar un electrocardiograma al terminar, lo mismo que la presión arterial y el pulso. Aquí se da por terminada la prueba. En esta práctica, se toma a 4 alumnos del grupo de laboratorio que reúnan los requisitos antes descritos. El resultado de los electrocardiogramas es analizado por el maestro y los alumnos para poder discutir los cambios en el electrocardiograma, la presión arterial y el pulso. Se debe parar esta prueba si la persona manifiesta lo siguiente: disnea, palpitaciones, dolor precordial, fatiga muscular, calambres, cambios anormales en el electrocardiograma, etc. En el organismo humano, el aparato circulatorio juega un importante papel. Lo mismo que el corazón y los pulmones, la sangre, dentro de una de sus funciones, es la de llevar el oxígeno a los tejidos y fijar el dióxido de carbono para desprenderlo en los alveolos, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Para que esto pueda ser llevado a cabo, es necesario que el corazón impulse la sangre en cada latido, y es de esta manera que el corazón ejerce una presión a la sangre para que pueda ser impulsada a través del sistema arterial. Esta presión se ejerce en la pared de las arterias y es lo que se llama presión arterial. Esta presión arterial es controlada por mecanismos humorales y nerviosos. En esta práctica se mide la presión arterial de un perro por un método directo y se aplican sustancias intravenosas para registrar los cambios que sufre
la presión arterial. El material usado en esta práctica es el siguiente: un perro adulto, fisiógrafo, transductor de presión, catéter para vena y arteria, solución salina isotónica, solución de adrenalina, solución de acetilcolina, solución de angiotensina, anestesal, jeringas, cánula endotraqueal. El método es el siguiente: se pesa al perro para calcular la dosis de anestesia que se va a administrar. Se calcula el anestesal a una dosis de 40 miligramos por kilogramo de peso. Una vez que se tiene la jeringa cargada con la solución anestésica, se procede a localizar una vena periférica en el perro por la cual se inyecta la anestesia. Se espera unos minutos hasta que el perro se encuentre sin reflejos y se procede a poner una cánula endotraqueal para que haya buena ventilación pulmonar. Se pone al perro en decúbito dorsal en la mesa de trabajo y se amarra. Se procede a localizar la región inguinal y se palpa la arteria femoral. Se traza una incisión en sentido de pliegue inguinal, cortando la piel y aponeurosis musculares cuidadosamente para no cortar los vasos. Se diseca por planos. Se localizan la arteria y vena femorales, las cuales se disecan unos 3 centímetros en su trayecto. Se pasan 2 hilos, uno en el extremo proximal y otro en el extremo distal, tanto de la arteria como de la vena. Se procede a incidir la vena para pasar el catéter y se amarra. Lo mismo se hace con la arteria. El catéter de la arteria se conecta con el transductor de presión arterial y al fisiógrafo. En el tórax del perro se ponen 3 electrodos para tomar el electrocardiograma y estos electrodos se conectan a cables que van a otro canal del fisiógrafo. Alrededor del tórax, en la parte baja, se pone un neumógrafo, el que se conecta también al fisiógrafo y nos va a dar la señal de la frecuencia y amplitud respiratoria. De esta manera, se va a registrar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en las observaciones. Observaciones. Número 1. Se aplica solución de adrenalina 10, 20, 30 microgramos por el catéter de la vena. Cada una de estas dosis por separado se observan y se registran en el papel del fisiógrafo los cambios que ocurren en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Número 2. Se aplica solución de acetilcolina 10, 20, 30 microgramos por la misma vía. Cada una de estas dosis por separado se observan y se registran los cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Se aplica solución de angiotensina 5, 10 y 15 microgramos por la misma vía. Cada una de estas dosis por separado se observan y se registran los cambios que ocurren en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Número 4. Se conecta un tubo a la cánula endotraqueal. Este tubo en su otro extremo tiene una bolsa de plástico y se deja por 5 minutos. Se observan y se registran los cambios que ocurren en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. En otra sesión de laboratorio, se discute con los alumnos los resultados obtenidos en esta práctica. Existen en el organismo 3 tipos de músculos que son el músculo estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco. Estos músculos tienen una misma característica que son tejido excitable, es decir, que pueden responder a estímulos de diversa índole como son estímulos eléctricos, químicos, mecánicos, etc. El músculo estriado es el músculo que se encuentra formando parte del sistema músculo-esquelético y que su función es como caminar, levantarnos, correr, etc. El músculo cardíaco es especial por su característica de contracción y es el que forma parte del corazón. El músculo liso es aquel que tiene características histológicas diferentes al del músculo estriado. Se encuentra en diferentes órganos de nuestro cuerpo, como son el tubo digestivo, aparato respiratorio, el sistema urinario, los órganos genitales, etc. En cada uno de estos aparatos presenta diferentes características de contracción y es indispensable conocer cuáles son estas características. De ahí la importancia de esta práctica en músculo uterino, que se efectúa
en el tercer semestre de la carrera de medicina. Para esta práctica se requiere el siguiente material y equipo: una rata hembra adulta, un estuche de disección, fisiógrafo, transductor tipo B, cámara de útero aislado a temperatura constante, jeringas, solución tiroide, solución de acetilcolina, solución de adrenalina, solución de oxitocina, solución de orciprenalina, anestesal, baño María a 38 grados centígrados. El método es el siguiente. Se pesa a la rata para conocer la cantidad de anestesia que se le va a aplicar. Esta anestesia se calcula 40 miligramos por kilogramo de peso corporal. Una vez obtenida la dosis, se le carga anestesia en una jeringa para insulina. La rata se introduce en un frasco abierto de ambos lados para inmovilizarla y poder aplicar el anestésico, el cual se aplica intraperitonealmente. Se espera unos minutos para que se anestesie la rata y se procede a efectuar la disección. Se traza una incisión en la parte media del abdomen de la rata y se abre. Rechazando los intestinos se localiza el cuerpo del útero, el cual es de forma bicorne. Se despega cuidadosamente y se extrae. Se pasa a una charola con solución tiroide para cortarlo en 2 segmentos, uno para cada equipo. Se pasan 2 hilos, uno de cada extremo de cada segmento, y se procede a montarlos en la cámara de útero aislado al transductor tipo B. Se efectúan los ajustes necesarios para que se pueda registrar en el papel del fisiógrafo. Se espera unos minutos para obtener un registro basal y se procede a efectuar las siguientes observaciones. Se aplica en la cámara de útero aislado 1, 2 y 3 microgramos de acetilcolina, cada una por separado, y se observa y se registra por 3 minutos los cambios en la contracción del útero. Una vez registrados, se procede a efectuar 3 lavados con solución tiroide a 38 grados centígrados. Se espera unos minutos a volver a tener un trazo basal. Se aplica en la cámara de útero aislado 1, 2 y 3 microgramos de adrenalina, cada una por separado, y se observa y se registra por 3 minutos los cambios en la contracción del útero. Una vez registrados, se procede a efectuar 3 lavados con solución tiroide normal a 38 grados centígrados. Se espera unos minutos a volver a tener un trazo basal. Se aplica en la cámara de útero aislado 1, 2 y 3 unidades de oxitocina, cada una por separado, y se observa y se registra por 3 minutos los cambios en la contracción del útero. Una vez registrados, se procede a efectuar 3 lavados con solución tiroide normal a 38 grados centígrados. Se espera unos minutos a volver a tener un trazo basal. Se aplica en la cámara de útero aislado 1, 2 y 3 microgramos de orciprenalina, cada una por separado, y se observa y se registra por 3 minutos los cambios en la contracción del útero. Una vez registrados, se procede a efectuar 3 lavados con solución tiroide a 38 grados centígrados. Se espera unos minutos a volver a tener un trazo basal. En una sesión posterior de laboratorio, se discute con los alumnos los cambios de la contractilidad del útero y los mecanismos de acción de estas sustancias. El estudio de la actividad nerviosa es una práctica indispensable en el laboratorio de la Academia de Fisiología. Esta práctica es llevada a cabo en el tercer semestre de la carrera de medicina. El sistema nervioso es el encargado de múltiples funciones en el organismo, tales como el pensar, la relación con el medio ambiente, las sensaciones propioceptivas, la regulación de la actividad de los órganos con el sistema digestivo, el corazón, etc. El modo de que el sistema nervioso conduzca toda la información es a través del potencial de acción. Existen diferentes tipos histológicos de neuronas, que son las células del sistema nervioso, y todas estas células son capaces de excitarse y generar potenciales de acción. El material que se requiere para efectuar esta práctica es el siguiente: un conejo, estuche de disección, anestesal, jeringas, estimulador de pulsos, osciloscopio de rayos catódicos. El método para la obtención del nervio ciático del conejo es el siguiente.
Se pesa el conejo para poder calcular la cantidad de anestesia que se va a aplicar. Una vez obtenido el peso del conejo, se calcula la dosis a 40 miligramos por kilogramo de peso. Se pone el conejo sobre la mesa de trabajo y se localiza la vena marginal de la oreja para que sea puncionada y pasar el anestesal. Una vez que el conejo esté anestesiado, se procede a colocarlo en decúbito ventral y se localiza el trayecto del nervio, que es de la región lumbar, donde emerge y recorre el muslo hasta la articulación que viene a corresponder a la rodilla en el humano. Se efectúa una disección por planos, separando las masas musculares hasta la localización de la trayectoria del nervio, el cual se diseca cuidadosamente hasta poder retirarlo. Una vez obtenido el nervio, se pasa a la cámara de nervio aislado y se aplican unas gotas de solución Ringer para que se mantenga húmedo. El nervio se monta en unos electrodos, los cuales se conectan a los cables de estimulación y otros cables de registro. El osciloscopio de rayos catódicos tiene una pantalla cuadriculada en la cual choca un flujo de electrones y produce una luz. Estos electrones son desviados por dos pares de placas, un par verticales y un par horizontales. La velocidad con la que esta luz recorre la pantalla se llama velocidad de barrido y puede ser modificada con un selector. Una vez montada la preparación, se procede a efectuar las siguientes observaciones. Identificación del potencial de acción. Mediante un estímulo de 2 milisegundos de duración, 30 ciclos por segundo de frecuencia y se inicia con 2 volts de intensidad, la cual se va aumentando hasta que se obtenga un estímulo umbral, en el cual aparece en la pantalla el potencial de acción, el cual tiene las siguientes características. Morfología característica. Va procediendo de un periodo de latencia y del artefacto del estímulo. Con los parámetros anteriores, se efectúa una tabla de intensidad y amplitud para después los alumnos efectúen una gráfica. Con el 50% de la respuesta obtenida en la observación anterior, se va aumentando la duración del estímulo. Para obtener la misma respuesta, los alumnos efectúan una gráfica con los datos obtenidos y encuentran los valores de cronaxia reobase y tiempo de utilización del nervio. Obtención de la velocidad de conducción. Se puede obtener la velocidad de conducción del nervio con los siguientes datos. Distancia que existe entre los electrodos de registro y los electrodos de estimulación en centímetros. Tiempo de latencia que se mide en milisegundos. La velocidad se obtiene en metros sobre segundo efectuando las conversiones. Observar si el nervio puede conducir en ambas direcciones. Para efectuar esta observación, se cambian los electrodos de registro al lugar donde están los de estimulación y los de estimulación al lugar donde estaban los de registro. Se da estímulos de voltaje suficiente y se observa si aparece el potencial de acción. Se pide a los alumnos que investiguen por qué el nervio puede conducir en ambas direcciones. Acción de anestésico local. En esta observación, se aplica sobre el nervio un anestésico local usando en medicina y se observa en la pantalla qué sucede con el potencial de acción. Se pide a los alumnos que investiguen el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Los resultados y las conclusiones de esta práctica se discuten en una sesión posterior de laboratorio.